Muy buen día, mi nombre es Kevin Josías Laura Cotrado. Soy estudiante de la carrera profesional de psicología en la Universidad Peruana Unión. Y bueno, hoy día me toca presentar una exposición, la cual es para el curso de procesos cognitivos. Bueno, como podemos ver, el tema de hoy día va a ser la historia, los paradigmas cognitivos y los métodos de la psicología cognitiva. Y vamos a tocar los siguientes temas. El primero de ellos vendría a ser la historia de los procesos cognitivos. En segunda vendrían a venir los paradigmas cognitivos y por último los métodos de la psicología cognitiva. Bueno, vamos a ir comenzando por lo que vendría a ser la historia de los procesos cognitivos. Bueno, para la psicología cognitiva, que surgió en la década de 1950 como una reacción que vendría a ser el conductismo y se consolidó en los años de 1690. Lo que vendría a caracterizar es que estudia los procesos mentales y la relación entre las funciones cerebrales y los procesos cognitivos. La psicología cognitiva surgió en Estados Unidos, se desarrolló como una respuesta a la limitación del conductismo, se basó en la analogía entre el cerebro y una computadora, se propuso estudiar la mente como si fuera un software. Y basándonos en la cronología, lo que vendríamos a ver ahora vendría a ser como es la filosofía antigua. Y los filósofos como Platón y Aristóteles abordan cuestiones vinculadas con el conocimiento y la percepción. Bueno, también podríamos decir, ¿no?, que hablaban sobre el alma, la mente y el comportamiento humano, ya que sus ideas sobre la realidad y el alma dieron pie a teorías psicológicas, bueno, que vinieron posteriormente. Como consiguiente vendríamos a ver lo que vendría a ser la psicología asociacionista, que vendría a pertenecer en sí el siglo XIX. Como personajes como John Locke y David Hume, se comenzó a investigar cómo se relacionan las ideas entre sí. Bueno, también podríamos decirnos que el asociacionismo vendría a ser una teoría psicológica que explica la mente a partir de sus asociaciones de ideas. Vendría a ser una corriente que se basa en que las ideas se combinan en la mente, ya de acuerdo a principios como la semejanza, la contigüidad y la constancia. Bueno, ahora vamos a hablar lo que vendría a ser el conductismo. Como podemos ver, aproximadamente aparece entre el año de 1920 y hacia el año de 1950. Vendría a estar centrado en el comportamiento observable, que este enfoque dejó de lado a los procesos mentales internos y se fijó más en lo que vendría a ser a comportamientos que producimos mediante actividades físicas o lo que vendría a ser en comportamientos observables, ¿no? Y bueno, también vendríamos a ver que sus mayores representantes vendrían a ser John Watson, Iván Pavlov y Skinner, quien siento que vendría a ser, yo creo que vendría a ser uno de los mayores representantes. Ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser la revolución cognitiva, que vendría a ser del año de 1950 al año de 1970. Nació como una respuesta al conductismo, poniendo énfasis en el análisis de las funciones mentales, donde se elaboran modelos de procesamiento de información, comparando las funciones mentales con el funcionamiento de una computadora. Esto es donde más ponen interés en lo que vendría a ser en cómo funciona una computadora sobre sus componentes y comparándolo en cómo funciona una mente humana, ya que si podríamos verlo de esa forma es muy parecida, que ya bueno, vamos a tocar el tema luego. Como última de ellas vendríamos a ver lo que vendría a ser la neurociencia cognitiva, que abarca desde el año de 1990 a lo que vendría a ser actualmente. Bueno, podemos ver que con los avances tecnológicos se han incorporado enfoques neurocientíficos, lo que vendríamos a estar hablando más sobre el cómo funciona nuestro cerebro y el sobre sus partes y qué parte controla la otra. La que permite una comprensión más profunda de los procesos cognitivos desde una perspectiva cerebral, exactamente porque acá ya más se ve la forma y se trata de investigar en qué partes del cerebro funcionan tales procedimientos. Bueno, vamos a hablar sobre los paradigmas cognitivos. Si nos basamos mucho en el concepto, vendríamos a ver que los paradigmas cognitivos y el procesamiento de la información vendrían a estudiar cómo la información se percibe, se codifica, se almacena
y posteriormente se recupera, lo que vendría a asemejarse también mucho a lo que vendría a ser una computadora, tal que la computadora hace lo mismo, ah, codifica, almacena y al final recupera la información. Vendría a ser como utilizan las mismas formas de codificación, de almacenamiento y de recuperación de información. El paradigma de la información, como conclusión, vendríamos a ver que vendría a ser el enfoque en cómo una persona resuelve, selecciona, almacena y recupera información basándose en cómo llega a funcionar una computadora. Y ahora vamos a tocar lo que vendrían a ser los modelos y autores principales. Como modelo multifacén de Atkinson y Shirley en 1968, quienes propusieron un modelo que dividía la memoria en tres componentes, lo que vendría a ser programas eh, que muestran desde la metáfora de un ordenador, el registro sensorial que permitía la entrada de información, un almacén de corta duración que vendría a interpretar como la memoria a corto plazo y otra que vendría a ser de larga duración que vendría a interpretar lo que tenemos ahora, bueno, lo que conocemos ahora como memoria a largo plazo. Y como principales autores de los niveles de procesamiento de Craig y Lockhart, que vendrían a añadir al método multifacén la idea de que la información puede ser procesada en grados crecientes, en profundidad, en función de si solo lo percibimos y además le presentamos atención, la categorizamos y otorgamos significado del procesamiento profundo. Y bueno, ahora vamos a hablar de lo que vendrían a ser los métodos de la psicología cognitiva. La metodología de investigación de la psicología cognitiva se basa en el método experimental y aprovecha los instrumentos tecnológicos para fundamentar su hipótesis y desarrollar sus investigaciones, donde se utilizan cuatro tipos de técnicas para su investigación. Como primera de ellas vendríamos a tener lo que vendría a ser la introspección, que vendría a ser un estudio también conocido como un estudio interno, un estudio propio de sí mismo, que tiene como capacidad fundamental la capacidad que la mente posee para referirse a sí misma. Y bueno, también vendríamos a tener lo que son los estudios experimentales. Vendría a ser la manipulación de estos estímulos y el registro de la respuesta, llevados a cabo en situaciones controladas, como vendría a ser los laboratorios. También vendríamos a hablar sobre construcción de modelos computacionales. En este caso se utiliza para la elaboración de programas de simulación, donde se envuelven el modelo de una situación con situaciones reales, donde desarrollan aspectos del sistema cognitivo humano. Un claro ejemplo tendríamos los algoritmos de las redes sociales, ya que estos utilizan procesamientos similares a lo que sucede en la mente humana, cosa que ellos, bueno, vendría a ser estos algoritmos aprenden cada vez más de las personas, entonces llevan casi algo similar en su aprendizaje. Bueno, también vendríamos a tener lo que son biografías y estudios clínicos. Vendría a ser la observación directa a las conductas humanas en relación a modelos e hipótesis construidas. Como modelos y autores principales vendríamos a tener a Jean Piaget, bueno, quien creía que la infancia del individuo juega un papel vital y activo con el crecimiento de la inteligencia. También que el niño aprende a través de hacer, explorar activamente y su teoría del desarrollo intelectual se centra en la percepción, la adaptación y la manipulación del entorno que lo rodea. También conocía principalmente como una teoría de las etapas del desarrollo. La primera etapa vendría a ser la sensoriomotora, la preocupacional, no, preoperacional, perdón, lo que vendría a ser también después, posteriormente, lo que es las operaciones concretas y las operaciones formales. La sensoriomotora vendría a actuar desde el nacimiento hasta los 2 años, ya que es algo muy básico. La preoperacional ya vendría a ser desde los 2 a los 7 años. Las operaciones concretas se basan aproximadamente entre los 7 y 11 años y las operaciones formales de los 12 años en adelante, ya que es mucho más complejo. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre Lev Vygotsky, eh, quien desarrolló la teoría sociocultural, que se destaca más sobre la influencia de la interacción social y el contexto cultural en el desarrollo cognitivo.
Y bueno, eso vendría a ser todo por el momento. Muchas gracias por su tiempo y por haberme escuchado.